Hola amigos, pues bienvenidos a un programa más de Special Family. Mi nombre es Rosalba Peña y hoy estaremos hablando de lo que es el abuso sexual en los niños. El abuso sexual es un acontecimiento devastador y traumático. ¿Por qué es entonces que muchas veces no se habla de ello? Una razón significativa de que demos tan poca atención a la violación es la vergüenza y el estigma que rodean al ataque sexual. En este sentido de vergüenza impide que las víctimas denuncien el crimen o que busquen ayuda para sanar sus heridas físicas y emocionales y espirituales. Tal vez porque erróneamente se cree que no es un problema dominante, pero el abuso sexual es un asunto de importancia que afecta a la sociedad, ya que las encuestas muestran que en América hay 60 millones de sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Y en Estados Unidos también las estadísticas son alarmantes. De 5 niños, un niño es abusado sexualmente. Y para hablar de este tema tan importante y de tanta relevancia, he invitado a mi amiga, la psicóloga María Eugenia de Marín. Ella maneja casos a nivel gerencial de violencia doméstica, incesto y consejería familiar en la agencia Family Place. En la actualidad, ella está terminando su maestría en consejería en la Universidad Dallas Baptist University. También ella es pastora al lado de su esposo John Marín en la Iglesia Hispana Bautista en la ciudad de De Soto. Bienvenida, María Eugenia. Gracias, Rosalba, por invitarme. No, pues algo que nos gustaría que nos explicaras, María Eugenia, ¿qué es la definición del abuso sexual? Claro, Rosalba, cualquier tipo de contacto sexual entre un adulto y un niño menor de 18 años, o sea, una persona menor de 18 años es considerada abuso sexual. Y cualquier tipo de contacto sexual no solamente incluye, digamos, el acto sexual como tal, sino todo tipo de molestación, ¿no? Insinuación, acoso, esto Sí. es catalogado abuso sexual. También el abuso sexual se da entre niños y es catalogado abuso cuando uno de los niños es mayor por lo menos 5 años o más que el otro niño, ¿no? Eso Sí. también es abuso sexual. O también el abuso sexual cuando una persona ejerce su poder sobre la otra persona y le violenta a tener relaciones sexuales independientemente de la edad, como en el caso de la violación. También cuando el abuso sexual es por parte, el abusador o el perpetrador es un miembro de la familia, es lo que llamamos incesto. Incesto, que es muy común también, ¿verdad? Es importante que la gente lo sepa, que las estadísticas muestran que también es muy común. En tu experiencia trabajando con personas víctimas de abuso sexual, si ahorita hubiera alguien del público que estuviera escuchándonos, ¿tú qué les dirías? Bueno, lo primero que les diría es que sabemos cuán difícil y doloroso es vivir con los efectos que deja el abuso sexual, ¿no? En la vida de una persona. Pero que afortunadamente existen o existimos cantidad de profesionales que estamos empeñados en prestar esa ayuda, en trabajar para poder brindarles a estas personas esperanza, ¿no? Que sin duda con tratamiento profesional, con ayuda familiar, con ayuda espiritual, con el tiempo, es posible recuperar la confianza, la seguridad y lidiar con los efectos que deja el abuso sexual. En tu experiencia aquí en los Estados Unidos, ¿qué tan común lo has visto con el abuso sexual? En nuestra experiencia, bastante. Desafortunadamente, nos gustaría decir algo Doloroso, diferente sí. y es muy doloroso, pero sí, la verdad, como tú decías ahora, uno de cada 5 niños ha sido víctima de abuso sexual y según las estadísticas, 1 en 10 niños podrá ser víctima de abuso sexual antes de cumplir 18 años, ¿no? Y lo más triste de esto es que no se denuncia, ¿no? Yo diría que un tercio solamente se denuncia, más o menos un 8, máximo un 10%, se identifica, pero no se denuncia, ¿no? Entonces eso es aún más alarmante y más triste, aunque se trabaja bastante en la prevención, que es algo que se está trabajando bastante en la prevención, tratar de enseñar a los niños, enseñar a las personas a que denuncien, a que sepan cuáles son las señales también para identificar el abuso, porque como hay temor, ¿no? Y comúnmente el perpetrador hace un trabajo, ¿no? Emocional en la víctima para evitar que la víctima denuncie. Entonces la idea es poder aprender y educarnos para identificar, porque el abuso sexual muestra señales. Sí, sí, eso es bien importante, de eso vamos a hablar más adelante. Háblanos de qué secuelas deja el abuso sexual y por qué de los artículos que tú me enviaste para estudiarlos, también venía que muchas veces las personas se quedan en la edad del abuso sexual porque emocionalmente a veces, porque no se habló, háblanos de esas secuelas, de esas situaciones que muchas veces podemos ver en nuestros niños,
que hay circunstancias, como, no sé, no dormir. Háblanos un poquito de eso, María. Ajá. El abuso sexual causa confusión y es traumático, ¿no? Y una de las, digamos, de las secuelas más importantes es que afecta directamente en el autoconcepto de la persona, del niño, en el autoestima, ¿no? En lo que el niño piensa de él mismo y siente de él mismo, ¿no? Y eso ya es nefasto, ¿no? Porque cambiar esa parte, ese autoconcepto que se tiene, digamos, es la base para el resto de comportamientos, ¿no? Los niños se afectan en lo que piensan de ellos, ¿no? Los niños se afectan en cuanto a la confianza, en cuanto a la seguridad, ¿no? Y aparte, pues todo esto desencadena otro tipo de síntomas y de problemáticas, ¿no? Los niños que son víctimas de abuso sexual suelen tener depresión, sufrir de depresión, de ansiedad, de problemas de enojo, ¿no? Porque tienen tanto enojo y ira Sí, hacia ellos mismos y hacia los demás, ¿no? Entonces es exacto. bastante difícil. Y esto va a desencadenar otro tipo de problemas, como es el autocastigarse, como sabemos el cari, ¿no? El Sí, cortarse, sí. no el depresión, ansiedad, No inclusive comer. no comer, problemas de alimentación, consumo de alcohol, consumo de drogas, ¿no? Iniciación en actividades delictivas, ¿no? Esto desencadena una cantidad de situaciones y de riesgos que corren los niños que han vivido abuso sexual. Y probablemente quieran iniciar estas mismas actividades sexuales con otros niños porque como no se les ha enseñado que eso no es correcto, muchas veces despiertan en ellos también cosas Ya, y los que no niños son comúnmente correctas. van a repetir el comportamiento y probablemente no lo hacen con la misma intención que tiene el perpetrador como tal, sino que los niños suelen reactuar ese comportamiento, volverlo a hacer, ¿no? De cierta manera porque es lo que se les ha enseñado y comúnmente suelen hacerlo con otros niños menores y es ahí donde el abuso continúa, ¿no? Sí, también me imagino que cuando son muy pequeños y dependiendo de de qué tan brutal fue el abuso o cómo se efectuó, también puede afectar a lo mejor el habla o situaciones de esas porque empiezan a tener miedo, empiezan a tartamudear, su visión, a veces ya los niños no te voltean a ver a la cara o como dices tú, tiene que haber señales muy, muy palpables de que algo no está bien, de que algo está Sin sucediendo. duda, los niños muestran señales, empiezan a tener cambios en su comportamiento, en sus rutinas diarias, en sus gustos, en lo que suelen hacer, empiezan a dejar esto, no empiezan a aislarse, empiezan a mojar la cama o a hacerse en sus pantalones, ¿no? Eso es una señal de que algo no anda bien y comúnmente es una señal de abuso sexual, ¿no? Es una alerta que nos da para empezar a investigar, ¿no? El comportamiento en la escuela, la actitud, ¿no? Como dices, el comportamiento agresivo o si han sido abusados en esas etapas. Obviamente los niños están en desarrollo y esto lo habíamos hablado antes, ¿no? El Sí, cerebro el no se termina de cerebro. desarrollar sino hasta 26 años, ¿no? Sí, Entonces, si el niño sufre ese trauma en esa edad de desarrollo, pues sí, probablemente ahí es donde va a haber, digamos, esas intervenciones que no van a permitir que el desarrollo sí, se dé adecuadamente. Y era lo que hablabas, que la persona se queda en esa etapa, ¿no? sí. Se queda en esa etapa, ¿por qué? Porque se ha afectado una parte del cerebro que está en desarrollo, ¿no? Y que va a estar en desarrollo. Y es lo que hace que las personas se queden ahí en cuanto a la manera de pensar, en cuanto a la manera de actuar, en cuanto a la manera de percibir el mundo, ¿no? Sí, muchas veces hemos visto como adultos muy infantiles o que tienen actitudes como de todavía mi mamá, ¿no? Que me proteja, pero muchas veces es a causa del Claro, abuso. porque el abuso le roba al niño la confianza, le roba esa necesidad de sentirse seguro, ¿no? Esa necesidad de sentirse amado, ¿no? Y son necesidades fundamentales en el desarrollo de un niño y para el desarrollo de una personalidad saludable. Claro, muchas personas, Manu Eugenia, que han sufrido abuso sexual no ven la posible relación entre estos síntomas que hablábamos, el estrés postraumático que pueden ser nervios, todas Ataques esas de de pánico, pánico, ansiedad. ajá, a causa del abuso sexual que vivieron en su niñez. La mayoría ni siquiera recuerdan que les ocurrió y otras recuerdan de manera muy vaga, porque algunos pacientes pasan por varios tratamientos y tardan años antes de revelar que fueron abusados, porque desarrollan mecanismos de defensa, ¿verdad? Entonces, hablando de todo esto, ¿qué tan importante es confesar el abuso sexual? Bastante, yo diría que es fundamental, ¿no? Y digamos que eso lo sabe muy bien quien perpetra el abuso, ¿no? Por eso se encarga de hacer un trabajo Sí. emocional y psicológico en la víctima, de crear temor, de crear de que nadie le va a creer, de que es culpa del niño o de la niña, ¿no? Y a eso se suma que si no hay un ambiente familiar saludable donde el niño o la niña pueda sentir la confianza de reportar, pues imagínate, ¿no?
se le vuelve un conflicto bastante gigante a esa pequeña persona, ¿no? Que aunque es un niño, piensa y todo, todavía no tiene la capacidad para interpretar lo que vive de la manera que debe ser, ¿no? Entonces, sin duda es fundamental, no solamente porque pararía el abuso, ¿no? Porque al confesar, pues estamos tratando de ir detrás de quien está causando el abuso y evitaríamos que otras personas, otros niños fueran abusados, sino que en el proceso como tal de tratamiento psicológico y de sanación es fundamental esa parte. Tú decías que muchas personas no lo dicen, inclusive van a consejería, no entienden la razón de por qué son o por qué tienen ciertas problemáticas emocionales o psicológicas, y es porque el cerebro, afortunadamente, digo afortunadamente entre comillas, tiene mecanismos de defensa, ¿no? Un niño de 7, de 6 años, para lidiar con un abuso sexual y dependiendo de lo brutal que sea, su cerebro inmediatamente como que bloquea una parte solamente con el propósito de proteger, ¿no? De proteger y que ese niño pueda sobrevivir aún lidiando con semejante trauma, ¿no? Además, porque muchos niños tienen que quedarse callados por años, ¿no? Cargando este secreto, entre comillas, que es como comúnmente el abusador o el perpetrador maneja la situación, ¿no? Sí, porque como habíamos comentado antes, es que el cerebro se forma desde que nace el niño hasta los 26 años, de atrás hacia la parte frontal. Entonces todo eso el niño va procesando, entonces ha de ser un choque emocional, no puedo entender esto, porque esta persona, porque muchas veces es gente muy cercana. ¿Verdad? 90% de los perpetradores, y es la parte triste, pero a la vez que es bueno educarnos en esto porque comúnmente es el vecino, el tío, el abuelo, el papá, la mamá, la que lo cuida, la niñera, entonces es gente cercana al niño, comúnmente el maestro probablemente, el líder religioso probablemente. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de abuso? ¿Qué recomendaciones hay? Porque yo creo que todos los padres, pues siempre es uno de los temores, ¿verdad? Entre tantos temores que tenemos a veces de que nuestros hijos no sufran cosas tan terribles como esta. Pero en tu experiencia y en lo que tú ves, a lo mejor, ¿cuáles han sido, no los errores de los padres, pero sí pues los pasos que han llevado a que a que los pequeños sean víctimas de abuso sexual? Yo diría que lo más importante es la relación que usted como mamá, como papá, como familia tengan, ¿no? La confianza que se tenga para que su niño pueda expresar lo que piensa, lo que siente, lo que le suceda, sin temor a que se burlen de él, a que no le crean, a que no le escuchen. Y eso es fundamental y eso se hace en casa, ¿no? Sin duda. Si el niño puede confiar en su familia, probablemente va a reportar cuando alguien quiera abusarle, tocarle, pasarse, ¿no? De la línea que debe haber, ¿no? Entonces, la educación en casa es fundamental. No solamente en esa confianza que se tenga como familia, sino también la educación en cuanto a la sexualidad, en cuanto a sus partes íntimas, sus partes privadas, las que cubre el traje de baño, ¿no? ¿Quién puede tocar, quién no pueden tocar? ¿Qué son toques positivos o toques que se pueden permitir? Una palmadita, ponerle la mano en el hombro, una palmadita en la cabeza, un abrazo de lado, probablemente un apretón de manos. Estos son toques positivos y normales. Ya toques que vayan más allá y que hagan sentir al niño incómodo o a la niña, esos son toques que no se permiten y el niño debe venir a mamá, debe ir a papá, debe ir a la persona que confía y contar lo que está pasando, ¿no? Sí, porque muchas veces vemos, y te digo, muchas veces también es la cultura de gente cercana a la familia, venga, siéntese aquí, déjeme lo abrazo, deme un beso, dile que me dé un beso, nunca me quiere dar un beso. Entonces, eso es bien importante, Maru, que no debemos de obligar a los niños en situaciones de ese tipo, porque para empezar no es correcto, ¿verdad? Que un niño se siente en las piernas de otra persona, y no solo porque esa persona vaya a hacer algo malo, sino prevenir que otras personas más que quizás si quieran hacer algo, no lo hagan, ¿verdad? Y qué bueno que tocas ese punto, porque a los niños hay que enseñarles que el cuerpo es de ellos, ¿no? Es de ellos y ellos deciden quién, hasta qué punto comparten su cuerpo con otra persona, ¿no? Y eso es bien importante. Y decías, no obliguemos a nuestro niño, sobre todo en nuestra cultura hispana, somos muy dados a eso, salúdalo, dale un beso, di hola, ¿no? Sí, vamos a enseñarle esas normas básicas, ¿no? De buenos modales y de saludar, pero también es fundamental dejar no presionar al niño para que se suba, abrace de besos a la persona que lo quiere, ¿no?
Si no le hace sentir cómodo, no lo debe hacer, ¿no? Y fundamental, repito, enseñarles esa parte de su privacidad, de sus partes privadas, de que nadie les debe tocar. Porque yo diría, no tenemos control sobre lo que pasa afuera. No. No tenemos control No, porque no sí. sabemos quién va a ser el perpetrador, quién es el abusador, desafortunadamente, pero es una realidad. Pero sí tenemos control adentro de nuestra familia, cómo hablando de estos temas libremente con nuestros hijos, cómo educándoles, cómo enseñándoles a que se defiendan, que salgan corriendo, que pidan ayuda, marquen 911, ¿no? Hable con la maestra, hable con la abuela, hable con la persona que confíe, con mamá, con papá, ¿no? Esa parte sí la podemos trabajar y eso sería la prevención y sería como preparar a nuestros niños para que enfrenten esto, porque como afuera no tenemos control, por lo menos hay, así yo diría que podríamos trabajar y sería una manera, y es más o menos donde está enfocada las campañas y lo que se está tratando de hacer en prevención. Haya buena relación en la familia, que el niño tenga libertad de expresar, de contar, de decir lo que está pasando para que pueda reportar y que se le preparen cómo se puede defender o cuáles son sus partes y quién puede tocar, quién no, hasta qué punto, ¿no? Bueno, ahorita que hablas de todo eso, ¿qué edad es importante para hablarle a nuestros pequeños de lo que es la sexualidad? Porque a veces pues vemos la inocencia, ¿verdad?, de nuestros hijos y realmente nos queremos detener a hablar de ciertas cosas que se nos hacen algunas veces difíciles, pero ¿hasta qué punto y hasta qué edad? ¿Hasta qué punto podemos hablar de ciertas cosas, pero también hasta qué edad debemos de iniciar a decir ciertas cosas para que no sean sorprendidos por, como dices tú, por esta gente que no sabemos qué hay en su mente, no sabemos los planes que tienen y nuestros hijos, obviamente como dices tú, los perpetradores son tan sutiles, tienen un plan bien trazado para trabajar con la víctima, pero cómo nosotros podemos también prevenir hablando de esos temas con nuestros hijos. ¿Qué les podemos decir? ¿A qué edad les podemos decir? Bueno, yo pienso que debemos empezar con acabar el tabú que hay en torno a la sexualidad, ¿no? La sexualidad hace parte de nuestra vida. De ahí provenimos, ¿no? En cierta manera, es mostrarlo tal y como es. Claro. Sin tabú, sin tapujos, sin nombres que no son, sin ponerle malicia, sin poner esto aquí o acá, ¿no? Desde que el niño nace, ¿no? Y una manera bien, digamos, práctica y didáctica de enseñarle al niño es por las partes de su cuerpo, ¿no? Sí. Así como en la escuela les enseñan todo lo que tiene que ver con la anatomía, mamá también puede enseñar la parte de la anatomía. Y de acuerdo a la edad, igual su niño le va a ir preguntando. Su niño es como que esa personita que le va diciendo hasta qué dar y en qué momento dar. Porque los niños son curiosos, ¿no? Claro. Entonces, enseñarle las partes de su cuerpo, decirle, cuando hablábamos de las partes privadas, las partes que cubre el traje de baño, esas son partes que tienen una función. Ahorita que estás pequeño, la función no se va a desarrollar totalmente. Cuando estés grande vas a poder entender cuál va a ser la función de estos otros órganos, ¿no? Y a medida que su niño va creciendo, le puede ir dando un poquito de información, ¿no? Los niños van a la escuela y empiezan a escuchar cosas, ¿no? Por De eso es muy otros importante. De niños otros niños también. y comúnmente información distorsionada muchas veces. Entonces, lo mejor es que sea un tema normal. Como se habla en casa de cualquier otro tema, que la sexualidad no sea un tabú, sino que se hable normalmente. Es importante darle a su niño el poquito, de acuerdo a lo que el niño pregunte, no extenderse mucho, no dar detalles, porque a veces como que el solo hecho de saber de que tenemos que hablar de sexualidad nos pone nerviosos y el niño nos hace una pregunta y terminamos queriéndole hasta con dibujitos y mostrar lo que no debemos, ¿no? Claro. No, es simplemente tratar de contestar esa pregunta porque probablemente ni su niño quiere ir hasta allá, ni está listo para eso, pero el mismo niño nos va mostrando con las preguntas que hace. Pero digamos a la edad de 8, 7, 8, porque digamos es la edad más crítica donde comúnmente se reporta, o sea, los niños son más vulnerables para abuso sexual, 6, 9 años, 6, 10, ¿no? Sí. A esa edad es importante que su niño sepa ya por lo menos esa parte de prevención, de cuidarse de sus partes privadas, ¿no? Y existen muchas maneras de educarlos, ¿no? Libros, maneras que lo muestran de manera didáctica y sin mucho detalle, pero lo suficiente para que el niño entienda hasta ese momento y hasta esa edad. Sí, yo en lo personal, yo recomiendo que la clase que dan en la escuela, yo tengo 2 niñas, la clase que dan en la escuela, yo las he acompañado, he estado ahí para ver qué es lo que enseñan, también que es algo muy importante, cuál es como el material que están mostrando, que sea un material sano, y también después de eso, obviamente ellas tuvieron preguntas, entonces yo voy con, ya ellas me preguntan, mamá, ¿qué piensas de esto? Y ya está uno más familiarizado
con el material que se les ofreció en la escuela, y de esa manera pues ya también uno se siente más confiado, ¿verdad? De poder contestar y de saber, como dices tú, hasta dónde, y también con material que uno puede adquirir en muchas librerías. Pero quiero hablar de algo que es bien importante. Muchas veces ya el abuso ha sucedido, y qué bueno, como dices tú, es prevenir, y también que sabemos que probablemente va a haber víctimas en un futuro, porque las estadísticas van en aumento, pero algo que me gustaría es hablarle a la gente que ha sido víctima de abuso sexual. ¿Existe esperanza? ¿Se pueden reconstruir esas piezas rotas que están ahí en el alma, en la vida de esas personas? ¿Hay esperanza en tu experiencia, que tú has trabajado con estas víctimas, que sabemos que es difícil a veces abrir tu corazón y hablar de cosas tan dolorosas? Alguien que robó tu inocencia, alguien que robó tu confianza, alguien que te hizo conocer el mundo de una manera diferente, de una manera que no era justo. ¿Hay esperanza? Por supuesto, Rosalba, siempre hay esperanza, ¿no? Sin duda es un proceso, toma tiempo, es importante ser conscientes de eso. Y la persona que lo ha vivido sabe muy bien porque lo carga, ¿no? Y lo vive en carne propia, las secuelas que deja el abuso sexual, pero hay esperanza mientras se busque ayuda, ¿no? Mientras haya apoyo, ¿no? Apoyo no solamente profesional, espiritual, familiar, ¿no? Mientras la persona también trate de tener compasión con ella misma y busque esa ayuda, hay esperanza, ¿no? Poco a poco con el tratamiento, con la ayuda, con tenerle mostrarle esa empatía y tratar de entender a la víctima, poco a poco ella puede recuperar, o él puede recuperar la confianza, volverse a sentirse seguros, ¿no? Y poder lidiar muchas veces, porque de acuerdo al tipo de abuso, lidiar con los efectos y tratar de llevar una vida normal, o llevar una vida normal, o superarlo, ¿no? Es la idea. Hay muchos factores allí, ¿no? Pero yo diría que la clave es buscar la ayuda, porque sí hay esperanza. Muchos factores porque cada caso es particular y de acuerdo a cómo se haya vivido, cómo se haya manejado, hay más, digamos, el proceso para recuperarse es aún más fácil. Por ejemplo, en el caso donde se ha reportado, donde una víctima reportó, le creyeron y la acompañaron en su proceso, digamos que funciona, su recuperación es aún más rápida, ¿no? Porque tiene ese apoyo. En el caso donde se ha guardado el secreto por mucho tiempo, por temor, porque la familia no era una familia que le apoyaba, no le prestaba eso, pues obviamente no solamente tiene que lidiar con el abuso, con el trauma, sino con el hecho de que no ha tenido una familia que lo apoya, ¿no? Son muchos factores, es complejo, pero hay esperanza. Qué importante ahorita que hablabas acerca de que también existen hombres, no solo abusados sexualmente, sino molestados, y como decías tú, es abuso. Es abuso porque es tu intimidad, es algo a lo que tú no estás autorizando que se te haga, y algo a la que la persona que está tratando de hacer eso o lo hizo no tiene derecho. Entonces, qué importante que digas que también sucede en hombres, porque a veces también para los hombres es más difícil reportar, pero algo de lo que tú hablas, y yo sé que muchas veces puede ser la causa de los hogares disfuncionales, Maru. A veces no existe esa comunicación, a veces no se les permite hablar y por eso no se habla, por eso no se comenta. Pero yo quiero hablarle a la gente que ha sido víctima de abuso sexual, o que saben que sus hijos han sido molestados, no quizás haya habido una penetración o ha habido algo más fuerte, pero que saben que ha existido eso, que es bien importante buscar las agencias y buscar los lugares, Maru, donde haya ayuda. Quizás dentro de la familia no estamos capacitados para dar la ayuda psicológica, pero sí el soporte emocional, espiritual que la víctima merece. La víctima merece ser libre, merece ser restaurada. ¿Qué puede hacer una persona que en este momento está escuchando este programa y dice: yo he sufrido esto y estoy viviendo las consecuencias de esto? Porque recordemos que los adultos somos consecuencia de a veces de las situaciones no resueltas en nuestra niñez, ¿verdad? Sin duda. Y muchas veces puede ser algo así. Entonces yo quiero traer esperanza, yo quiero hablarle a la gente de que no está sola, yo quiero que esa gente pueda salir y sentirse libre, que dice: yo sigo con este patrón de conducta, sigo batallando con esto, ¿por qué a mí siempre me pasa esto? Yo le quiero decir a las personas que usted no siempre va a vivir así, que su vida puede ser diferente, que hay esperanza. Ya nos queda un minuto, Maru. Háblales de dónde pueden conseguir ayuda. Bueno, algo bien importante, teniendo en cuenta lo que estabas diciendo, es que la víctima no es culpable. Y es fundamental porque cargan con la culpa, ¿no? Y la culpa impide bastante el proceso, ¿no?, de sanación.
Usted, si fue víctima de abuso sexual, no fue su culpa, ¿no? La culpa es del perpetrador, ¿no? Hay lugares donde se puede buscar ayuda, hay líneas nacionales donde usted puede llamar, una línea para el abuso sexual en niños, son líneas, digamos que están 24/7, 1-800-422-4453, o también hay línea para las personas que hayan vivido una violación, abuso sexual o incesto, donde también pueden encontrar ayuda. 1-800-656-4673. Llamando a estas líneas pueden darle información de lugares locales, ¿no? Donde pueden encontrar la ayuda para superar los efectos del abuso sexual. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Para más información, búsquenme en mi página de Facebook, Special Family Inc. Hasta una próxima vez.